buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa. Hoy, 16 de marzo, Sofía nos acompaña nuevamente en este espacio. Bienvenida, Sofía. Dianita, amigos, que tengan un gran día, ponerle muchísima energía y, por supuesto, la invitación hasta las 9:30, mucha y variada información. Así es, importante también saber lo que sucede en el clima. Hace bastante frío en la capital, hay que tomar las precauciones del caso. Miren ustedes, estamos en 9 grados centígrados en la capital de los ecuatorianos. La máxima 14, la mínima 7 grados. Así está el clima y estará en el transcurso del día. No vemos sol en la capital, así que usted tome las precauciones del caso, abríguese bien y conduzca con cuidado. Ligeras lloviznas a partir de esta hora hasta el transcurso del día. Mire usted, fría la capital. Bueno, nos vamos ahora a otra ciudad, Guayaquil, el puerto principal, nuevamente con la temperatura. La máxima será de 31, la mínima de 24. Esa es la temperatura que tendremos en el puerto principal. También lluvias, algo de rayos, vea usted, a partir de las 14 horas. Posteriormente vamos a trasladarnos a Cuenca. La temperatura actual es de 5 grados centígrados, la máxima de 13, la mínima de 4. También lluvias con relámpagos, así que evite complicaciones, abríguese bien, lleve un saco, un paraguas para que no le sorprenda la lluvia. La sensación, 10 grados. Vamos ahora para Manta, 24 grados centígrados, nos dice, máxima 30, 23 la mínima. Algo de sol, pero las lluvias persisten en estas ciudades. Ahí está la temperatura que tendremos en estas ciudades. En Manta, mire usted cuál será la temperatura a esta hora, ya lo mencionábamos. Mire, vamos nuevamente. Y nosotros con este pronóstico del clima retomamos para la información. Iniciemos entonces el desarrollo informativo. Un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta perdieron la vida tras un accidente de tránsito. Otra afectada que también viajaba con ellos se encuentra en una casa de salud. Se estaba moviendo hace unos 5 minutos. ¿Se estaba moviendo? Sí, yo la vi que se movía. Sobre la calzada de ingreso sur a la ciudad de Babahoyo quedaron los cuerpos de un hombre y una mujer sin vida tras un accidente de tránsito cuando junto a otra mujer se movilizaban en una motocicleta. Ella fue trasladada hasta el hospital, mientras las víctimas mortales fueron identificadas como Ingrid Almeida, de 21 años, y Rubén Cando, de 30 años, ambos residentes de la parroquia urbana El Salto, en Babahoyo. Me percataron diciendo, ¿sabe qué? El señor acaba de fallecer nada más, con una chica. Y cuando yo me doy la vuelta y cojo un taxi y digo, es mi primo, le digo, porque yo venía de Guayaquil y llego acá a Babahoyo. Personal de la Oficina de Accidentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Agencia de Tránsito Babahoyo tomaron procedimiento del caso, levantando indicios a fin de lograr determinar la tipología, puesto que en el lugar no había otro vehículo. En el lugar se encontró una motocicleta, asimismo se encontró de forma lateral, tendida sobre la calzada. A su vez, las causas que originan el accidente posterior serán determinadas en las investigaciones pertinentes. La llanta delantera de la motocicleta estaba inservible. En el lugar del accidente se vivieron momentos de dolor por parte de los familiares, que esperan conocer cómo se produjo el percance. Está oscura aquí la vía, esa parte. Sí, peligroso. Hay que hacer algo para corregir, que no vuelvan a pasar este tipo de inconvenientes. Lamentable. Lamentable, terrible, sí. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y una mujer falleció en un accidente de tránsito. La fémina se movilizaba en una motocicleta. Este fue uno de los varios percances viales registrados en Guayaquil. Amanecía en Guayaquil y la presencia de este vehículo tipo cisterna volcado sobre un paso elevado llamaba la atención de quienes por allí circulaban. Durante la colisión, el pesado automotor destruyó parte de las barandas y puso en riesgo a conductores y ocupantes de otros carros. El paso a desnivel conecta la avenida Joaquín Orrantia con Las Américas, diagonal al aeropuerto.
norte de la urbe. Quizás esté por exceso de velocidad o a su vez una maniobra mal ejecutada por parte del conductor. Posiblemente haya resultado herida el conductor, sin embargo, no se encuentra aquí en el lugar. Pudo haber sido peor porque vemos escombros. Si circulaba algún peatón, se trasladaba algún peatón, hubiera sido una desgracia muy lamentable en este caso. 2 horas después, pasadas las 8 de la mañana, 4 vehículos chocaron sobre la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de la ciudadela Acuarelas del Río, también en el norte. 8 personas quedaron heridas. Fueron llevados inmediatamente a las casas asistenciales. ¿Ninguna grave? No se vean con gravedad, pero de todas maneras veremos las valoraciones médicas posteriores. ¿El conductor del furgón tenía puesto el cinturón de seguridad? Bueno, sí, cuando vino el cuerpo bombero trataron de sacarlo. Él quedó pues apresado producto del impacto. Minutos después, otro siniestro fue reportado en el kilómetro 18,5 de la vía a Daule, a la altura del ingreso al sector de la Germania, en las periferias de la ciudad. Un bus intercantonal, un camión y una motocicleta se accidentaron en el sitio. La peor parte la llevaron los ocupantes del vehículo liviano, pues el conductor resultó herido y su acompañante, de nombre Pamela Muñoz, perdió la vida. Según cifras de la Agencia de Tránsito y Movilidad, del 1 de enero al 15 de marzo del 2022, en Guayaquil se registran 706 accidentes de tránsito que han dejado como saldo 728 lesionados y 37 fallecidos, informó Jorge Salazar. Y en el sector de la Ladrillera, esto en el límite entre Tulcán e Ipiales, personal de socorro de la policía y bomberos lograron extraer el cuerpo de una persona que habría caído accidentalmente al río hace 8 días atrás cuando intentaba cruzar al vecino país. La alerta se generó en el lado colombiano en el límite de frontera con Ecuador. Un cuerpo estaba sobre las rocas en alto estado de descomposición. De inmediato se procedió a la extracción por parte de los bomberos de Ipiales, quienes lograron el rescate y el embalaje correspondiente. Posterior la entrega a las autoridades ecuatorianas, debido a que se encontró en el sector ecuatoriano, descartando que se trate de uno de los 3 cuerpos que cayeron hace un mes a estas aguas. Estábamos nosotros pendientes ya que hay 3 cuerpos que aún no han salido en este río y se pensaba que se trataba de uno de ellos. Se presume que no fue arrasado por la corriente, por lo que aún poseía sus prendas de vestir. Sin embargo, el alto estado de descomposición no permitió una identificación inmediata. Se conoce de una denuncia formulada hace 8 días, ya que se sabía que un extranjero cayó a las aguas del río limítrofe. El cadáver fue encontrado en el mismo sector en donde sufrieron el incidente o el accidente en este caso. La extracción del cadáver no fue sencilla. La topografía del terreno dificulta la labor del personal de socorro. Se necesita de varias técnicas para poder lograr este proceso. El cuerpo fue entregado a medicina legal para que se inicien las pericias correspondientes y así también la identificación con la causa de muerte. Un poco complicada, se tuvo que realizar polipastos para la extracción del cadáver. Igualmente, como ustedes pueden observar, el terreno es bastante complicado para poder extraer el cuerpo del lugar. En este momento nos estamos trasladando hasta la morgue para poder realizar la descripción y verificación del cadáver para una posible identificación. Quienes miraban de cerca el trabajo de los organismos de socorro fueron los moradores del sitio. Para ellos esto es normal. Sí ha disminuido las llamadas de auxilio de personas que caen al río. Sin embargo, aún hay personas que se arriesgan a cruzar la frontera de esta manera. Uno se acostumbró ya a estar en estos problemas así, siempre se oye de finados, todo eso. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. 4 personas fueron ejecutadas al estilo sicariato en la provincia del Oro. Uno de los hechos violentos se llevó a cabo en Puerto Bolívar y los demás crímenes se dieron en un taller mecánico en el cantón El Guabo. El video muestra los cuerpos de Ángel Castillo de 37 años, Walter Cango de 45 y su hijo Joan Cango de 20. Los 3 fueron ejecutados por sicarios que llegaron hasta esta mecánica ubicada en el cantón El Guabo. Han venido, dicen, 2 ciudadanos en una moto de color negra con guardafango roja. Vienen directamente a causar la muerte a uno de los 3. Bueno, al hijo lo descartan, pero puede ser entre
dueño del taller, que es don Walter, o el comisionista, en este caso, pues, que lo conocen con el nombre del negro. El triple crimen se registró cerca de las 15 horas de este martes en la vía Panamericana ingreso a la ciudad. En el lugar, el personal de criminalística recogió más de 10 indicios balísticos. Tanto ahí en la parte externa, incluso las personas fallecidas, uno de ellos se encuentra dentro de un vehículo y también existen indicios dentro del vehículo. Las autoridades desconocen la motivación de los crímenes, pero lo relacionan con un ajuste de cuentas. Esto prácticamente se presume que lo han dado siguiendo, lo han estado prácticamente ya buscando formas de cómo causar la muerte por problemas interpersonales. A la misma hora, en otro escenario, esto es en el barrio del Pacífico de la parroquia Puerto Bolívar, personas armadas bajo la misma modalidad asesinaban mediante disparos a Brian Tello. Son 5 muertes violentas que se registraron en el Oro este martes 15 de marzo, cifras que suman 52 en lo que va del año 2022, 31 muertes más en relación al año 2021, informó Richard Ceballos. Y 3 personas que se encontraban en una cancha de vóley fueron alcanzadas por varios disparos. Los afectados fueron llevados hasta una casa de salud. Aparentemente, el atentado iba dirigido a uno de los heridos. El hecho ocurrió en el norte de la ciudad de Esmeraldas. El ruido de las balas sigue retumbando en la ciudad de Esmeraldas. Los atentados criminales se han convertido en el pan de cada día. En esta oportunidad, presuntos sicarios llegaron hasta las canchas de vóley El Regocijo, donde sorprendieron a quienes se encontraban haciendo deporte. 4 ciudadanos a bordo de 2 motocicletas habían realizado disparos en contra de unas personas que se encontraban en las inmediaciones de una cancha deportiva. Aparentemente los afectados fueron quienes estaban cerca al blanco que buscaban los sicarios. Cuando realizaron los disparos, las balas dejaron víctimas colaterales. 2 resultaron con heridas que no comprometieron órganos vitales. Inmediatamente nosotros nos hemos articulado, nos hemos activado con el personal tanto del eje investigativo como del eje de inteligencia para tratar de identificar a los posibles causantes de este hecho delictivo. Un tercero, y supuestamente quien sería el objetivo de los gatilleros, fue alcanzado por 2 proyectiles, uno a la altura del abdomen y el otro en el fémur. El herido permanece bajo observación médica. Los otros 2 se encuentran estables. No tenían antecedentes. Estamos en un proceso de investigación para ver qué relación tienen la participación de esos moradores que estaban haciendo esta actividad en esos lugares con los ciudadanos que llegaron en las motocicletas a ese punto. Al parecer las bandas criminales no dan tregua en la provincia verde. La violencia como que a diario va ganando fuerza y en medio de la ciudadanía que nada tiene que ver con los arreglos de cuentas entre las organizaciones delictivas. Estamos pidiendo un grito de auxilio para Esmeralda, pero un auxilio en la provincia. En un mismo día robaron al estilo Hollywood en el centro de Esmeraldas. Un almacén de variedades fue visitado por varios pillos, quienes salieron disparando a todo lo que se movía. 2 horas después, otra alarma. Las balas retumbaron en el norte de la ciudad. En Quito informó Iván Casamen. Detienen a 5 personas presuntamente vinculadas a un caso de sicariato en el Cantón Durán. Los sospechosos fueron llevados hasta la Fiscalía para investigaciones. Uno de ellos tiene antecedentes penales. Fueron 5 las personas detenidas y vinculadas con el acto delictivo suscitado en el Cantón Durán, en Guayas, en donde en un local de tatuajes una persona recibió impactos de bala. De ahí que se aplicó un operativo. Tuvo resultados. Se logró la aprehensión de 5 sujetos involucrados en el asesinato de un ciudadano al interior de su local, ubicado en la calle Esloja y Cibambe, en el Cantón Durán. Uno de los 5 detenidos presentaba antecedentes. Ahora se trata de determinar si el vehículo en el cual se transportaban habría sido robado o fue parte de otro acto ilícito. Fueron interceptados en el sector de La Primavera, cuando circulaban en un vehículo taxi en el cual habrían huido del lugar. Los individuos fueron trasladados hasta la Fiscalía, en donde se hacen las respectivas indagaciones para después darle paso a las sanciones. Así es, según testigos, el propietario del local de tatuajes se encontraba en el punto. En pocos minutos un sujeto ingresa, saca un arma de fuego para pedirle robarle su celular, el cual fue entregado sin resistencia. Pero este sujeto realiza varios disparos en contra del ciudadano. Informó Julio César Saona.
Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa. Un gusto poder compartir con ustedes ya siendo las 6 de la mañana. Muchos hoy no pueden circular si sus placas terminan en 5 y 6. Este es mi caso. Así es, hasta las 9:30 de la mañana. Nosotros, mientras tanto, podemos acompañarles en todas sus tareas cotidianas de la mañana con mucha información. Inmediatamente arrancamos ya con las noticias. Así es, trabajos de investigación de agentes de brigadas anticriminales permitieron la captura de 2 presuntos responsables de participar en un robo violento a una mujer, esto en el sector de San Carlos. El hecho fue registrado hace 3 semanas por cámaras de seguridad. Vean ustedes lo que se captó ahí. El accionar violento de los sujetos causó conmoción en la comunidad. Todo sucedió el pasado 21 de febrero en horas de la mañana en el sector de San Carlos de Calderón, norte de la capital. 2 motocicletas con 4 sujetos a bordo interceptaron a una señora que caminaba con su hija. La vecina baja con su niña y le encarran allá. Y le van robando y le van pegando. Ella intentó evitar el asalto ingresando a un parqueadero de una casa de donde fue sacada a la fuerza, arrastrada, lanzada al piso y golpeada. Silenciosamente, agentes de la BAC con ayuda del video investigaron el caso y luego de 3 semanas lograron dar con el paradero de 2 de los sospechosos. Gracias a la colaboración de otra víctima de los presuntos delincuentes, fueron capturados en flagrancia. Fui interceptado por 2 sujetos en una motocicleta negra, los cuales se acercaron para robarme el celular. Según el informe policial, el grupo delictivo se desplegaba en el centro y norte de la capital. La organización estaba conformada por ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes se asociaban ilícitamente para cometer el delito de robo a personas. Es notorio, es obvio que los delincuentes están accionando con una agresividad inusual a lo que sucedía en nuestro país. Los detenidos son 2 colombianos de 32 y 35 años de edad. Además, en el operativo decomisaron la motocicleta que utilizaban para cometer los atracos, cascos y 3 celulares. Buscar un impedimento o comprender de que en casos de que existe la violencia en la accionar delincuencial no se permita, podría ser el llegar a un proceso abreviado que evitaría que el delincuente retorne rápidamente a las calles. Faltarían 2 por ser capturados. Ese día actuaron 4 a bordo de 2 motocicletas. En Quito informó Iván Casamen. Y equipos élite de la policía montaron un operativo en la unidad de antinarcóticos de Pastaza y aprendieron a 4 efectivos por presunta tenencia de droga. Las autoridades les dieron medidas alternativas. Paradójicamente, quienes tienen como misión combatir la tenencia ilegal de drogas, efectivos de la unidad de antinarcóticos de la subzona de Pastaza, fueron aprehendidos por presunta tenencia de sustancias sujetas a fiscalización que dieron positivas a cocaína. Son 4 los policías implicados. Se hace un allanamiento a las instalaciones y dependencias de antinarcóticos, en donde Fiscalía toma el procedimiento y efectivamente, con los elementos de convicción, procede a la aprehensión de 4 funcionarios policiales en vista que se encontró las evidencias que fueron citadas en esta denuncia a Fiscalía. Previamente se habría presentado una denuncia reservada ante la Fiscalía que dispuso el operativo que comprendió el allanamiento en horas de la madrugada de las oficinas de la unidad en Puyo, donde pernoctaban los acusados. Los involucrados en el hecho son los policías en grado de cabos segundo, Ernesto Y, Cristian C, Julio C y Jorge B. Tenemos dos casos ahí mismo, entonces uno es en la planta alta y otro es en la planta baja. Y en cada uno más o menos son unos 400 gramos a 500 gramos más o menos aproximadamente, entonces está en una media alta. Participaron efectivos de los grupos de élite, GEMA y Humo, así como de otras unidades. En total, un numérico de 60 personas que hicieron la requisa en los 2 pisos del inmueble. Tenemos esta capacidad nosotros de poder efectuar esta limpieza y poder efectuar esta transparencia que necesitamos. Luego de rendir su versión en la Fiscalía, se dio la audiencia de flagrancia que se calificó. Se les dio medidas alternativas como el presentarse un día a la semana ante un fiscal y se abrió la instrucción fiscal por 90 días.
Internamente también se tomaron medidas en contra de los 4 implicados. Un pronunciamiento por parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos, del cual vino de inmediato, y estos elementos al momento tienen que presentarse en otras unidades policiales. A pesar de insistentes pedidos para conocer la versión de la fiscal Maritza Reino, no contestó. Informó Edwin Fernández. Y un hombre decapitado apareció colgado en un paso peatonal en el cantón La Troncal, esto en la provincia del Cañar. La víctima tenía antecedentes delictivos y, según la policía, estaba vinculado a una organización dedicada al tráfico de drogas. Este martes, los habitantes del cantón La Troncal amanecieron con una noticia perturbadora. Un hombre colgado en el paso peatonal elevado a la entrada de esa ciudad en el redondel de la vía a La Puntilla aterró a todos. El hecho se registró pasadas las 3 de la madrugada. A la víctima antes le cortaron su cabeza, que fue hallada en la calzada. Primero fue decapitado y luego procedieron a colgarlo en el puente. Se presume que participaron varias personas. ¿Dónde lo victimaron al señor? ¿Dónde le dejaron el hecho? El hecho en sí no posee cámaras en el lugar, obviamente es una zona desolada. El hombre fue identificado como Cristian M., de 36 años, conocido como alias Peterete, quien registra antecedentes delictivos. En el 2006 por robo y en el 2009 por 2 ocasiones por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el 2017 por tráfico de sustancias ilícitas. El 2019, 20 y 22 por tráfico de sustancias. Su última detención fue el pasado 21 de febrero. Se lo encontró con un arma de fuego y con sustancias sujetas a fiscalización. El señor juez dictó medidas sustitutivas. Es la primera vez que encuentran un cuerpo decapitado aquí en el cantón La Troncal, que ya lleva en lo que va de este año 11 muertes violentas. La policía y fiscalía investigan el móvil de este nuevo crimen. Él fue victimado por su misma organización, se dedica al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y mantienen una pelea con otras por la pugna del territorio. Un ajuste de cuentas, también podría esta persona haber dado información que implicaría operativos policiales. En La Troncal, cuando nunca ha habido ese inconveniente, y ahorita está pasando todo eso. Estamos aterrorizados en ver esto. El hecho ocurrió un mes después del hallazgo de 2 hombres colgados en el paso peatonal de la avenida Nicolás Lapenti en Durán. En los últimos 5 meses han aparecido 10 decapitados en varias ciudades de nuestro país. Los más recientes, el 9 de marzo en el Cerro Las Cabras de Durán, donde un cuerpo maniatado se encontró a un lado de la cabeza envuelta en una funda plástica. En Esmeraldas, el 23 de febrero se halló a un costado de la carretera el cuerpo de un hombre y su cabeza a varios kilómetros de distancia. En Guayaquil, el 20 de ese mes, en el bloque 2 de Bastión Popular, detonaron la cabeza de un joven de 21 años con explosivo tras lanzar su cuerpo desde un vehículo. Y el 15 de febrero, en los exteriores de la terminal portuaria de Puerto Bolívar, en Machala, arrojaron la cabeza de una persona. Un estilo similar al que operan los cárteles mexicanos. Hechos de violencia que mantienen en zozobra a los ecuatorianos, informó Roselena Vázquez. Y sicarios asesinaron a tiros a una ciudadana quien se desempeñó como vocal de la Junta Electoral en El Oro. Los asesinos aprovecharon que la víctima realizaba limpieza en la acera del edificio. Cerca de 6 balas hicieron blanco en la espalda y cabeza de la occisa. El cuerpo sin vida de la ciudadana Cumandá Ibelia Sánchez Benítez, de 53 años, yacía tendido en el piso ante el llanto de su hija. Horas antes habría recibido varios disparos por parte de un sujeto a quien no le importó testigos ni cámaras de videovigilancia apostadas en el lugar. Sí, creo que es estilo sicariato, porque se vino 2 señores. Uno estaba en la moto, el otro bajó y le disparó ahí como unas 5 veces, más o menos, estaba de espalda. Para el coronel de policía y jefe del distrito Machala, Cristian Proaño, por la forma en la que actuaron los asesinos, la muerte de Cumandá es seleccionada. La víctima junto a la empleada realizaban aseo de la parte frontal del edificio cuando llegó el gatillero. Fue direccionado este atentado, este homicidio, pues entonces la empleada afortunadamente avanzó a salir del lugar. En las puertas tenemos impactos, al momento más o menos 7 impactos de arma de fuego, tenemos una vaina igual percutada en el sector, entonces... Mientras el personal de criminalística y DINASET realizaban la explotación de la escena, recabando información y levantando indicios incriminatorios, la ciudadanía levantaba su voz de protesta ante las muertes violentas que se vienen suscitando a vista y paciencia de todos. Si no cambian las leyes del Ecuador, si no cambian las leyes, seguiremos. Así pongan un policía para cada ciudadano,
Si las leyes no cambian, seguiremos en este tema. Ya no, a cualquier hora, mano, a cualquier hora vienen y nos atacan. La Oxisa fue vocal de la Junta Provincial Electoral de El Oro en los comicios electorales del año 2013, 2019 y 2021. Se desconocen las causas que originaron este nuevo hecho violento en la ciudad, pero las autoridades descartan que el móvil del crimen haya sido el robo. Informó Richard Ceballos. Investigadores de Colombia y Centroamérica señalan que Ecuador estaría a las puertas de convertirse en un narcoestado. La presencia de bandas criminales transnacionales ha incrementado de manera alarmante la violencia en el país. ¿Podría Ecuador convertirse en un estado fallido como México o El Salvador? ¿Qué alternativas podrían implementarse para frenar la criminalidad? Enseguida le contamos. A Ecuador se le acaba el tiempo para cambiar el curso de su historia. La violencia criminal cada día gana más espacios, conquista nuevos territorios y se afianza en el poder. Esta cruzada delictiva tiene como su principal arma al miedo. En los cables de tendido eléctrico quedaba la señal de un hecho terrorífico. Eran las partes de la masa encefálica de un hombre a quien le incrustaron explosivos en su cabeza y lo detonaron, quedando decapitado. Dos cadáveres de sexo masculino permanecían colgados en un paso peatonal elevado. La víctima fue decapitada. Luego, introdujeron el cuerpo en 2 sacos de yute y la cabeza en una funda. Analistas consideran que Ecuador ya no es el mismo de hace algunos años. Es decir, ya no es el país de paso de la droga, sino que ahora es el productor de esta y otras actividades ilícitas. Estamos viendo en el país, sin darnos cuenta, el aparecimiento de los años 80 en Colombia de los microcarteles que van a comenzar a proliferar de aquí en adelante. Los cárteles más peligrosos del mundo se instalaron en Ecuador y coparon sus puertos y fronteras con ejércitos criminales. Esto, a decir de analistas, es un síntoma que ya se ha presentado en otras latitudes. Por ejemplo, donde en México podemos ver la violencia desbordada, como en Michoacán, Colombia. Un caso particularmente relevante hoy en día por Ecuador es Putumayo o Nariño, estos 2 departamentos fronterizos. Ahora bien, ¿estamos camino a convertirnos en un estado fallido? ¿Puede Esmeraldas o Guayaquil convertirse en una nueva Sinaloa? Algunos especialistas creen que si no se aprende de la historia, es muy fácil volver a sufrirla. Tienen que aprender de Centroamérica muchos de los errores que hemos cometido y que no se deberían de cometer. Empezando por pensar que este tipo de violencia se detienen con una mayor intervención militar. A pesar de ser uno de los países más violentos del mundo, Ecuador aún tiene opciones para combatir el crimen organizado. Lo que sirve es atender a las causas estructurales, es decir, son las maneras de inclusión, las maneras de ascenso social, las posibilidades de tener una vida más digna, más justa, un trabajo. Finalmente, la historia no está escrita en piedra y aún es posible pensar en días mejores. Informó Álvaro Terán. En una siguiente entrega, expertos analizan las similitudes entre los crímenes que ocurren en Ecuador y varias ciudades de Centroamérica. No se lo pierda. Y bueno, son ya las 6 de la mañana con 14 minutos y a esta hora nos enlazamos con Priscila Cadena, quien se trasladó hasta la tribuna de los Chiris y nos tiene un informe de los operativos de control de carga vehicular. Importante lo que se está desarrollando en este sector al norte de Quito. Querida Priscila, muy buenos días. Cuéntanos los detalles de este importante operativo. Adelante.
Gracias, Diana. Amigos, muy buenos días. Así es, la Agencia Metropolitana de Tránsito está realizando varios operativos en diversas zonas de la ciudad. Hace pocos minutos inició este control en la avenida de Los Chiris, al norte de la ciudad. Ustedes ven en imágenes, ya se encuentran los agentes de tránsito revisando la documentación de los conductores, pero también recordándoles que hoy rige pico y placa para los vehículos que tienen placas terminadas en 5 y 6. Son operativos preventivos en todas las partes de la ciudad. Vamos a conversar de inmediato con Verónica Mancero, coordinadora zonal. Muy buenos días, para que nos cuenten los detalles, estos operativos preventivos que se realizan también en distintas zonas de la ciudad y en las zonas también más conflictivas donde existe tránsito vehicular y tráfico vehicular. Así es, muy buenos días con todos. La Agencia Metropolitana de Tránsito, como institución encargada del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, realiza operativos permanentes con la finalidad de brindar espacios seguros a todos los actores viales. Estos operativos de control se realizan en puntos estratégicos de la capital. Es importante mencionar que el operativo que al momento se está desarrollando en la avenida de Los Chiris es un operativo preventivo, teniendo en consideración que la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene como finalidad concientizar a todos los conductores acerca del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de tránsito. Es importante recordar a los conductores que tienen que tener la documentación lista y vigente, es decir, la licencia de conducir, pero también la vigencia de pico y placa que ya inició exactamente hace 15 minutos, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana y también en horario de la tarde. Exactamente, es muy importante recordar a los conductores que deben circular por las vías del Distrito Metropolitano de Quito con sus documentos habilitantes vigentes, con sus valores al día, asimismo respetar toda normativa de tránsito que se encuentra colocada en las vías, el respeto a la restricción vehicular pico y placa, que tiene 2 franjas horarias, en la mañana de 6 horas a 9:30, en la tarde de 16 horas a 21 horas, teniendo en consideración que la finalidad de todo esto es garantizar la seguridad vial de los usuarios. El día de ayer también se realizó un operativo y ustedes ya tienen resultados. Así es, el día de ayer se realizó un operativo en el sector de la República del Salvador. Tenemos como resultados de este operativo 18 boletas de citación emitidas a los conductores por infringir el Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, se emitió 11 notificaciones por incumplir con la ordenanza 247 mal estacionados y 14 motocicletas ingresadas al centro de retención vehicular, de igual manera por no estar al día con la normativa legal vigente. Bien, muchísimas gracias a Verónica Mancero, coordinadora zonal de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Vamos también a intentar cruzar para verificar qué es lo que están realizando pues los agentes de tránsito, pero también para ver cuál es la opinión de los conductores a estos operativos que se están realizando acá en el norte de la ciudad. Precisamente acá ya viene un vehículo para conocer, un bus de transporte público, también se va a realizar estos controles a los conductores, también verificar el aforo que se esté cumpliendo en esta unidad de transporte Águila Dorada. Vamos a ver qué es lo que han dejado. Acá hay otro vehículo que se encuentra en la parte de acá, aquí justamente, ha llegado ya una persona, vamos a ver, un conductor, se va a hacer la revisión por parte de los agentes de tránsito, operativos preventivos, como les decíamos, acá en el norte de la ciudad, son operativos que realizan comúnmente pues la Agencia Metropolitana de Tránsito para verificar que los conductores cumplan con las disposiciones vigentes, como es el pico y placa, y también como es que cumplan con los documentos habilitantes para realizar pues y conducir en la ciudad. Mi señora, muy buenos días, cuéntenos cómo mira usted este tipo de operativos. Muy buenos días. Muy bien, señorita. Listo, bueno, muchísimas gracias. Este ha sido el comentario de una de las conductoras. Justamente acá del norte de la ciudad son operativos que está realizando la Agencia Metropolitana de Tránsito precisamente para recordar a los conductores la vigencia del pico y placa, pero también para que cumplan con los documentos habilitantes. Con esta información, Diana, me despido. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Estaremos nuevamente contigo más adelante conociendo un poco más de estos importantes operativos, por supuesto en beneficio de toda la ciudadanía, buscando que nos sintamos seguros ante todo lo que está sucediendo en los últimos días, así que los controles siempre serán necesarios. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias. Y al volver, una menor de edad desapareció.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Un intenso aguacero registrado en Loja dejó como saldo varias viviendas afectadas, el colapso de alcantarillas y una menor de edad desaparecida. Las autoridades afirman que la creciente la habría arrastrado y la buscan por varios sectores. Palos, lodo y destrucción total en varias viviendas deja el fuerte aguacero que se dio en Loja. Más de 3 horas de intensas lluvias afectaron varios sectores. Se colapsó todas las alcantarillas, todo, absolutamente. En casa entró el agua. Aquí esta vivienda colapsó en su totalidad. Ruth Prado cuenta los momentos de angustia que vivieron. Dice, mira, hasta que pasa por las paredes, por los enchufes, todo. Como le digo, gracias a Dios que bajamos la palanca, si no nos electrocutábamos todos adentro. Entonces coge y mi hijo que a tapar con los dedos, digo, oye, salte de ahí, detrás de la cama con la pared, o sea, ahí estaba mi hijo. Imagínese que coge, si mi hijo no avanza a salir, se lo llevaba a la pared, lo mataba mi hijo. Por otra parte, según organismos de socorro, una menor de 12 años de edad se encuentra desaparecida. Aparentemente la crecida la habría arrastrado, por lo que los organismos de socorro están en la búsqueda. También los compañeros de bomberos, especialmente de socorro, están en búsqueda de una niña perdida. Actualmente están revisando especialmente lo que es sumideros, todo, cajas de revisión para poder determinar si se la puede lograr encontrar. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y los ministros de Gestión de Riesgos y de Vivienda visitaron la provincia de Loja para conocer las afectaciones por el invierno y por fallas geológicas. Las autoridades se comprometieron a brindar soluciones a las familias afectadas. Por el momento están realizando estudios para poder reubicar a los habitantes. La visita de los ministros del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y de Desarrollo Urbano y de Vivienda a los barrios afectados por el tema invernal motivó a los moradores a pedir de manera urgente la reubicación, pues son varias casas que están a punto de colapsar. Tenemos que actuar ya, no esperemos a que se caigan 5 o 3 casas y tengamos que sacar los muertos para decir efectivamente, la gente de esta ciudadela pedía ayuda y ahora sí lo vamos a hacer, pero cuando ya haya 5 o 6 muertos. El ministro de Vivienda indicó que están evaluando la situación y la reubicación de los moradores de Ciudad Victoria. Estamos aquí viendo hay que dimensionar primero el problema. No me aventuraría a darles a ustedes un tiempo porque así no funcionan estas cosas. Son más de 120 familias afectadas con el temor de que en cualquier momento sus viviendas colapsen y por ende muchas de ellas han tenido que salir de sus hogares. Que hay un desplazamiento de las casas y que hay que hacer mitigación. Si no se hace mitigación va a continuar la situación y eso es lo que el municipio tiene que ejecutar en esta ciudadela para poder reducir los riesgos de la población. En Loja informó Marcela Constante Brito. La parroquia de Uscurrumi en la provincia del Oro soportó un fuerte aluvión, dejando más de 40 deslaves, además de desbordamientos de quebradas, viviendas afectadas y cerca de 15.000 habitantes incomunicados. La parroquia Uscurrumi, perteneciente al cantón Pasaje, desde el sábado último viene soportando inundaciones debido a las fuertes precipitaciones que registra la zona, lluvias que aumentaron el caudal de varios afluentes provocando daños en viviendas. Lamentablemente la última lluvia del fin de semana ha causado bastantes estragos. Tengo el reporte de más de 40 derrumbes a lo largo de 60 kilómetros de la vía que conecta Quera con Porotillo, con Chilla y también dirigiéndonos hacia la parroquia Uscurrumi y Abañín. Los más afectados fueron los habitantes del sitio El Limón. El desbordamiento de una quebrada arrasó con todo lo que había a su paso. Asimismo, se registraron deslaves de gran magnitud que obstruyeron la vía de acceso al cantón Chilla, dejando incomunicados a más de 15.000 habitantes. Que están atrapados, parte de Chiayaco también están atrapados, esa pobre gente que no tiene... ¿Cuántas personas están atrapadas? Son comunidades que viven de la agricultura. Pueden visitar allá, que ellos no pueden tampoco salir, que viven del comercio, de la agricultura. Las autoridades locales detallaron que 12 viviendas resultaron afectadas debido al aluvión. Asimismo, mencionaron que de la montaña se deslizaron enormes rocas que dañaron la planta de captación que abastece de agua potable a las comunidades. Nosotros consideramos que ha de haber unas 60 familias que se han tenido afectaciones en todo este sector
pero que lamentablemente tendrá que irse solucionando de a poco. Este sector netamente agrícola es el segundo que soporta el embate del temporal invernal. En días anteriores ya se registró deslaves e inundaciones en cantones como Piñas y Atahualpa. Autoridades como el prefecto y alcalde del cantón Pasaje evalúan los daños en la zona afectada. Informó Richard Ceballos. Es lo que estamos viviendo en nuestro país, pero en el vecino país del sur, más de 60 viviendas fueron sepultadas tras el derrumbe del Cerro La Esperanza en la localidad de Retamas, al norte de Perú. Según información preliminar, 12 personas fueron rescatadas y al menos 15 están desaparecidas. Una residente de la localidad de Retamas, en la provincia de Patás, al norte de Perú, captó un video en el momento exacto en el cual el Cerro La Esperanza se derrumba sepultando a más de 60 viviendas. Se tapó todo. En apenas minutos las casas quedaron completamente anegadas y los pobladores corriendo despavoridos hacia la zona de la luz para socorrer a quienes quedaron atrapados. Muchos de ellos rompieron paredes para rescatar a sus familiares. En desesperación por querer salvar a sus familiares, comenzaron a hacer un forado a la altura del mercado, en interiores del mercado municipal. El derrumbe ocurrió cerca de las 9 de la mañana del martes, por lo cual las autoridades presumen que muchos pobladores podrían haber estado en las viviendas aún. De forma extraoficial, el comisario de la localidad informó sobre una cifra de al menos 15 desaparecidos, a quienes se busca incansablemente. Al conocer la emergencia, el primer mandatario Pedro Castillo comunicó a través de sus redes sociales la orden de que el ministro de Defensa, José Gavidia, y más de 50 funcionarios de Defensa Civil, Fuerzas Armadas y Policía se trasladen a la zona para socorrer a los atrapados. Se ha coordinado acá con la empresa, con la mina, con el socio minero CNH, y nos ha apoyado también con un tractor. Según los primeros informes, la tragedia fue causada debido a las intensas lluvias que ha soportado el sector en los últimos días, saturando la capacidad de absorción del suelo. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Y en otro tema, el Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo informó este martes que en Ecuador se registraron los primeros 5 casos de la variante Omicron BA.2. Esta variante es conocida popularmente como Omicron furtiva porque se propaga aún más rápido. En Ecuador, un 84% de la población está vacunada con la segunda dosis contra el coronavirus. Sin embargo, una nueva cepa no deja de generar preocupación. Y son al menos 37 millones de personas las confinadas en China debido a la propagación de un nuevo brote de COVID-19 que suma más de 5.000 casos diarios. El gobierno redobla la toma de muestras para aislar a los positivos. El gobierno chino está decidido a detener el rebrote de contagios de COVID-19 que registra hasta 5.300 positivos diarios. Para ello sumó el confinamiento a la provincia de Jilin, cuyos residentes tienen prohibido salir del territorio. En las otras ciudades confinadas de Shanghái, Shenzhen, Dongguan y Changchun, los empleos no esenciales fueron suspendidos. Las escuelas volvieron a cerrar, al igual que los espacios de concentración masiva, como los centros comerciales, parques y estadios. No entiendo qué pasa en otras ciudades. Las medidas de control funcionaban bastante bien antes y ahora empieza de nuevo. Nunca terminará. Amparados en la política cero COVID, son aproximadamente 37 millones de habitantes los que regresan al confinamiento para intentar contener la acelerada propagación de la variante Omicron. Creo que deberíamos escuchar al gobierno. Si nos pide que nos quedemos en casa, deberíamos quedarnos en casa. Si el virus puede ser controlado y podemos vivir normalmente, claro que será mejor. Pero eso depende de cómo se desarrolla el virus y las medidas de control tomadas por el gobierno. Este sería el rebrote más severo que enfrenta el país asiático en 2 años de pandemia. Por ello, redoblan la estrategia de la toma de muestras para detectar nuevos contagios y los cierres fronterizos para disminuir la circulación del virus. Los contagiados identificados serán aislados en 2 nuevos centros hospitalarios que se están construyendo en las ciudades de Changchun y Jilin. Con realización de Paola Castillo, informó Javier Rosero. Y presten
Gracias por permitir siempre que TVC llegue hasta sus hogares. Desde este mes de julio de este año se reanudará la revisión técnica vehicular en Quito. La decisión consta dentro de la ordenanza aprobada este martes por el Consejo Metropolitano de Quito, donde se aceptó la recalendarización para este servicio. Señor operador, presente resultados, por favor. En total, 12 votos fueron los que aprobaron en segundo debate la ordenanza que reforma e incorpora las disposiciones transitorias en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito para el servicio de revisión técnica vehicular. Básicamente lo que está claro es que la revisión vehicular va a partir de julio de este año. En el texto además se detalla que de los 58.029 vehículos que requieren realizar la revisión técnica vehicular en otro GAD, 21.860 corresponden al transporte público y comercial. En ese grupo se considera también a los propietarios de vehículos que requerirán realizar el trámite de transferencia de dominio. Por lo tanto, como ahora en el Quito no se puede hacer la revisión vehicular en este semestre, los usuarios que quisieran hacerlo en estos meses pueden hacer la revisión vehicular en los cantones de aledaños o en cualquier municipio que tenga una revisión vehicular o centro de revisión vehicular autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito. Eso sí es que quieres decir, pero si no, tranquilamente podemos esperar hasta julio. Claro, los que pasaron el año pasado la revisión vehicular pueden esperar hasta julio. Los que no pasaron sí están obligados a hacerlo en estos meses. Se prevé que este año ingresen a la revisión técnica vehicular cerca de 450.000 vehículos, mientras que el número de autos nuevos que se matricularán por primera vez consta en 55.390 unidades. Informó Javier Rosero. Y ahora les contamos, el registro civil extendió hasta el 30 de junio de este año la vigencia de las cédulas de identidad próximas de expirarse y que hayan ya expedido también. Esta disposición se socializó a las entidades públicas y privadas para que los ciudadanos puedan realizar sus trámites. Hasta el 30 de junio de este año se extendió la vigencia de las cédulas de identidad que hayan expirado o estén próximas a caducar. Según el director de la entidad, Fernando Alviare, esta decisión responde a trámites represados por la pandemia y las medidas de cambios de aforo. Tenemos cerca de 360.000 trámites acumulados, lo que quiere decir que tenemos la demanda actual día a día, más 360.000 personas que no se lograron atender debido a estas disposiciones del COE. Esta disposición se socializó a las entidades públicas y privadas para que los ciudadanos puedan realizar sus trámites bancarios, compra y pago de servicios, atención en salud, entre otros. Cabe resaltar que los turnos no están suspendidos, pero se agenda conforme a la disponibilidad. Usted quiere tomar un turno dentro de la institución, se le demora 2 semanas, es por este represamiento que le estoy diciendo. Una vez que lo solventemos, lo podrá obtener en el mismo día, máximo 48 horas. El registro civil emite cerca de 12.000 cédulas por día. En la matriz de esta dependencia, los criterios de los usuarios son diversos. No, ningún problema, todo fue ágil. Sí, buena la atención. Lamentablemente es un trámite más largo que el que era anteriormente, entonces se hace más complicado para la ciudadanía. El costo de la cédula por primera vez es de $5 y por renovación es de $16. Personas con discapacidad del 30% o más es gratuito. No necesitan agendar turnos. Personas en estado de vulnerabilidad, tercera edad y niños hasta 2 años pueden acercarse a las oficinas del registro civil y ser atendidos en ventanillas preferenciales. En el caso de pérdida de la cédula podrán hacer uso del certificado de identidad y estado civil. Está disponible en la agencia virtual www.registrocivil.gov.es. El costo es de $5. Que es la misma información que tiene en la cédula. Puede hacer el pago en la página web y lo puede descargar en la misma página web. A escala nacional, el horario de atención en las 228 agencias del registro civil es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sábados únicamente se entregan pasaportes. Informó Priscila Cadena. Y el presidente Guillermo Lasso anunció que conformará una comisión que analizará la situación de la seguridad social del país, enfatizando que no se prevé privatizar al IES. Además, el primer mandatario mencionó que las ganancias del petróleo estarán sujetas al precio internacional del crudo. Sobre el incremento del precio del petróleo. Muchos toman como referencia el WTI. Lo que tenemos que tomar como referencia es el crudo oriente ecuatoriano, que tiene un castigo de aproximadamente $10. Es decir, cuando ustedes vean un precio de WTI de 100, 110, el precio real del crudo ecuatoriano es 90 o 100, dependiendo del precio del WTI. Estos ingresos
a un precio de crudo oriente promedio de $90, más o menos representan ingresos adicionales de 1.500 millones de dólares en este año, si es que se mantiene el precio alto. Acerca del precio del banano. Hay demasiadas licencias de exportación de banano y hay algunas empresas que no están jugando limpio con los productores. Por lo tanto, con el ministro de Agricultura tenemos previsto no solo sancionar, sino anular esas licencias de exportaciones de aquellas exportadoras que no juegan limpio con los productores de banano. Deuda Gobierno IES. Estamos puliendo el primer paso, que será un decreto ejecutivo para conformar una comisión que tendrá más o menos un plazo de 6 meses de funcionamiento y que le propondrá al gobierno un proyecto de reforma a la seguridad social. Lo que yo sí quiero advertirle a usted, Jorge, y a todos quienes nos escuchan, ese proyecto de reforma jamás va a contemplar la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sobre la muerte cruzada. La muerte cruzada no es ningún fantasma, es una disposición constitucional. Yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo necesario, o está haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana. Y nosotros siempre vamos a actuar en función del interés de los ciudadanos. Aumento salarial maestros. Yo no voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, sector importante de la sociedad ecuatoriana, pero no podemos aceptar esta populista e irresponsable propuesta de los asambleístas, que por un lado ellos deciden aumentar el gasto sin financiamiento y por otro lado quieren reducir el financiamiento del Estado eliminando impuestos. Informó Sofía Vintimilla. Es aceptable. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Vamos con información internacional. Una enorme nube de polvo procedente del desierto del Sahara ha cubierto varias ciudades de España. Autoridades locales solicitaron a la ciudadanía evitar las actividades al aire libre debido a los riesgos que genera el exceso de arena en el aire. El cielo de España se pintó de naranja. Las postales que llegan desde Madrid o Murcia muestran un horizonte completamente cubierto de arena, la misma que llega procedente del desierto del Sahara. Los fuertes vientos y tormentas que azotan las costas de España aceleraron la llegada de arena a varias provincias internas que han levantado alertas de seguridad para prevenir afectaciones en la salud. Y es que el exceso de arena no solo dificulta la respiración, sino que produce infecciones oculares y dermatológicas. Precisamente por ello, autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar actividades al aire libre. Se prevé que las nubes de arena permanezcan algunos días en el cielo de España y se extiendan hacia otras latitudes. Informó Álvaro Terán. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció ante el Congreso para presentar sus descargos ante un posible juicio político que podría excluirlo del poder. El primer mandatario reconoció sus errores e hizo un llamado al diálogo y al consenso nacional. El gobierno de Pedro Castillo se enfrenta a una de sus horas más oscuras tras la aprobación de un pedido de destitución por parte del Congreso Nacional. Este martes el primer mandatario compareció ante la legislatura y rechazó enérgicamente los intentos por alterar el orden democrático. Mi gobierno ha sido objeto de acusaciones de sectores mediáticos y políticos. Se ha pretendido construir un manto de oscuridad sobre nuestra gestión. Se quiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción. Castillo también reconoció errores en su gobierno y se mostró abierto a entablar un diálogo nacional con los partidos de oposición para encontrar una salida al conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Expreso al Parlamento y al país mi ánimo de enmienda y de corrección. Como presidente de la República, tiendo la mano
para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país. A pesar de los ofrecimientos del líder izquierdista, el Congreso se ratificó en su moción por iniciar un juicio político. La votación se efectuará el próximo 28 de marzo y para destituir a Castillo se requieren 87 votos, una cifra muy superior al número de opositores en la legislatura. La posible causa de destitución se basa en presuntos actos de corrupción y en la incapacidad moral del actual gobierno para administrar al Perú. Informó Álvaro Terán.